Bien, lo primero que quiero que tengas en cuenta es en qué usos o para qué podemos utilizar esa póliza de crédito. Y lo que quiero es que hagas un pequeño ejercicio muy rápido, un ejercicio mental y que pienses todos aquellos momentos en los que has necesitado tesorería, en los que has necesitado liquidez adicional. Yo te voy a poner 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, esos 3 ejemplos serían, por una parte, ese momento en el que se retrasa el cobro de un cliente, retraso de clientes, y tú, mientras tanto, tienes que pagar tus nóminas, tienes que pagar tu alquiler, tienes que pagar tus préstamos, pero no tienes liquidez suficiente. Para esto nos sirve una póliza de crédito. Pero es que además también te va a servir para esos desfases de tesorería puntuales que se producen trimestralmente con el pago de los impuestos. Porque puede ser que tú hayas vendido mucho, no lo hayas terminado de cobrar todavía y llega el impuesto trimestral que tienes que ir cubriendo, ¿de acuerdo? Entonces, ese impuesto trimestral que tienes que hacer frente a él. Y en tercer lugar, esas otras situaciones, en este caso ya de compra. Cuando puedes hacer buenas compras con un descuento importante por volumen y no tienes el dinero, la tesorería suficiente para hacerle frente. Entonces, en este caso sería compras con descuento por volumen. Como te digo, son solo 3 ejemplos. Tú puedes pensar en todas aquellas situaciones en las que te hayan ocurrido en tu negocio, en tu empresa, como autónomo, como pyme, en fin, como tú prefieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta que vamos a responder, aunque ya te la he respondido prácticamente, es ¿para quién? ¿Quién puede utilizar este producto de financiación? Pues en concreto, esto viene fantásticamente bien, sobre todo para autónomos, y viene estupendamente bien para pymes. Por supuesto, las empresas también las utilizan, las pueden utilizar a otros niveles, con otros condicionantes, pero los autónomos, las pymes, van a poder beneficiarse de estas circunstancias sin ningún tipo de problema. ¿Y qué es la póliza de crédito? Que será la pregunta más importante. ¿Qué es? Bueno, pues la póliza de crédito en realidad es una cuenta corriente súper vitaminada. Entonces, te voy a pintar aquí una especie de cuenta, un saquito que está lleno de euros, al que se le ha asignado un límite que tú puedes usar durante un plazo determinado, normalmente un año, a cambio de pagar unos intereses y unas comisiones. Comisiones que habitualmente son la comisión de apertura, una comisión de cancelación y una comisión que voy a poner aquí aparte de no disponibilidad. Esa comisión que te cobran por no estar utilizando la póliza de crédito. Entonces, las dos primeras, apertura y cancelación, las vas a pagar. La apertura cuando formalices la póliza de crédito, la otra si se te ocurriera cancelar la operación antes de tiempo, mientras que los intereses y esa comisión de no disponibilidad lo vas a pagar trimestralmente. Todos los trimestres te va a hacer una liquidación que se te va a cargar en la póliza de crédito, donde vas a pagar intereses por el saldo realmente dispuesto y de esa parte que no hayas utilizado pagarás una comisión de no disponibilidad por el coste de oportunidad que tienen los bancos al no estar utilizando ese capital en otras operaciones de financiación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que esta póliza de crédito sirve para disponer, pero también tienes que ingresar dinero, ¿de acuerdo? Es como funciona la póliza de crédito. Yo voy disponiendo y conforme voy vendiendo, voy cobrando, voy ingresando en esa cuenta corriente súper vitaminada para que el funcionamiento sea óptimo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la diferencia entre esos ingresos y disposiciones
pues de repente generen un saldo a tu favor. A tu favor. Es decir, tengas dinero más allá de ese límite asignado. Te han asignado un límite de 100.000, pero tú en un momento dado tienes en la cuenta de crédito 150.000 euros. Bien, pues este saldo, estos 150.000 euros, por ejemplo, te estoy poniendo, ese sería esos 50.000 euros de más, sería el saldo que tú tendrías a tu favor, del que no pagarías intereses y que dispondrías siempre lo primero, ¿de acuerdo? Acuérdate, no intereses y disposición en primer lugar. De la diferencia de los otros 100.000 euros estarías pagando, cuando venza el trimestre, esa comisión por no disponibilidad. Insisto, si hay saldo a tu favor, siempre va a ser el primero que se va a disponer y no vas a pagar intereses, por supuesto que no, de ese dinero que además es tuyo, ¿vale? Sobre este saldo, esas diferencias, es sobre lo que se calcula esos gastos trimestrales que estábamos hablando hace un momentito. Bien, continuamos con el tema. ¿Y dónde aparece reflejada? Ya sabemos lo que es, quién puede utilizarla, dónde se refleja. Pues la vas a ver reflejada en dos sitios. Por una parte, la vas a ver reflejada en el balance de situación. Si lo pintamos, patrimonio neto, deuda a largo plazo, deuda a corto plazo. Bueno, pues la póliza de crédito normalmente, cuando su vencimiento es hasta un año, va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Y importante, cuando esa póliza de crédito es a 2 o más años, aparecería en tu pasivo no corriente, es decir, en la deuda a largo plazo. Esto, por ejemplo, es lo que pasa ahora mismo con las pólizas de crédito ICO COVID a 3 años. Interesantísimo, porque mejoramos una serie de ratios, una serie de magnitudes importantes, como la del fondo de maniobra, que nos sirve para financiarlas. No, pero eso es una historia que ya te he contado en algunos episodios anteriores que te recomiendo ver, ¿vale? ¿Dónde más vamos a poderla ver? Pues la vamos a ver necesariamente en la CIRBE. ¿De acuerdo? En esa fotografía que nos hacen los bancos todos los meses, donde informan de los riesgos, de las deudas que tenemos con ello, al Banco de España, y el Banco de España lo distribuye a todos los operadores financieros con los que trabaja. ¿De acuerdo? De esa forma te va a aparecer. Aquí aparecería siempre, en el balance aparece siempre por el saldo dispuesto. Solamente se contabiliza en el balance de situación el saldo dispuesto de la póliza de crédito, no el límite, pero en la CIRBE va a aparecer tanto el límite, el importe que te han concedido, como el saldo dispuesto, para que de alguna forma lo veamos. Ahora, eso sí, ten en cuenta que en la información que distribuye el Banco de España habitualmente se genera de forma agregada. Solamente tu banco va a saber los riesgos que tiene contigo detallados, y los demás riesgos que tengas en el sistema financiero van a estar agregados. No vas a saber exactamente en qué entidades los tienes. Sí puedes saberlo tú si le pides el certificado al Banco de España, con lo cual ahí sí vas a poder ver con todo lujo de detalles dónde tienes cada una de las operaciones, cosa que, por cierto, te recomiendo, porque es importante que de vez en cuando lo hagas. ¿Qué más nos queda por ver? Pues como todo tiene sus ventajas, por supuesto que sí. Vamos a ver esas ventajas. ¿Por qué soy tan fan de este producto? Y es, en primer lugar, porque es un producto que me parece muy flexible. Tiene una flexibilidad total y absoluta. Yo puedo utilizarlo a mi libre albedrío, cuando quiera, como quiera, durante el plazo que quiera. Lo puedo devolver, lo puedo volver a utilizar. Es muy, muy flexible. Yo creo que es el más. Además, es muy fácil de plantear.
No todas las operaciones de financiación van a ser tan fáciles de plantear. Un renting, un préstamo con determinadas garantías, todas son estas operaciones un poquito más complejas. La póliza de crédito es muy sencillita de plantear. Sobre todo también me gusta porque no hay que devolver capital. Es decir, hasta el vencimiento, hasta la fecha en la que tú te has comprometido, puedes tener ese importe disponible sin ningún tipo de problema y no vas a tener que devolver ningún tipo de capital, lo que te va a venir muy bien para determinadas operaciones y determinadas circunstancias. Y además solamente vas a pagar intereses por el saldo dispuesto. ¿De acuerdo? Solamente vas a pagar, con lo cual vas a poder funcionar de una forma muy interesante. Pero no todo va a ser bonito, no todo puede ser bonito, con lo cual también hay desventajas. ¿Y cuáles son esas desventajas? Pues principalmente tres. Tres desventajas. La primera, su propia flexibilidad. Es tan flexible que esto tiene un riesgo importantísimo. Si no la utilizas bien, puedes tener errores, puedes caer en una trampa de financiación a medio y largo plazo que no te va a venir nada bien. Entonces hay que tener en cuenta esa opción que te decía de ingresar y de disponer de forma habitual, de concebir la póliza de crédito como tu centro de operaciones para que los bancos vean que el saldo se está moviendo continuamente y tú la tengas totalmente controlada. También, habitualmente, el mayor riesgo para mí es que tiene un vencimiento anual. Con lo cual esto puede provocar en determinadas empresas con periodos medios de maduración elevados problemas, porque no todas las pólizas de crédito deberían de vencer anualmente. De hecho, para mí, lo que debería de ser en realidad es que las pólizas de crédito sirven para mejorar el fondo de maniobra, deberían de estar habitualmente como pasivo no corriente a 2-3 años en función del proyecto presentado por la empresa. Y eso es una de las oportunidades que nos daba esta situación con esos ICO-COVID que teníamos. ¿Qué más? Otra desventaja, te decía 3, pues que si hemos dicho que como ventaja solamente vas a pagar intereses por lo realmente dispuesto, vas a pagar esa comisión de no disponibilidad por el capital que no estás utilizando, que es una comisión adicional. Lo que pasa es que no nos quedemos solamente en los costes, sino en todas las ventajas que puede tener esta operativa. ¿Qué me queda más contarte de esta operación? Pues me queda bien poquito, Sería mi recomendación, ya sabes que me gusta mojarme, y en este caso mi recomendación con la póliza de crédito es que todos los negocios deberían de tener una póliza de crédito. ¿Por qué? Porque siempre van a haber situaciones de tesorería imprevistas, tensiones de liquidez, nos va a hacer falta algo de dinero extra en algunos momentos dados, siempre hay imprevistos, y la póliza de crédito nos va a permitir cubrir esos desfases de tesorería que podamos tener. Con lo cual mi recomendación es que tengas en tu negocio, ya seas autónomos, ya seas pymes, una póliza de crédito suficiente para atender esos posibles desfases que te puedan ocurrir. Dicho esto, recuerda que esta es una de las soluciones, esta es una de las 75 soluciones que te describo en mi libro Salvavidas para pymes y autónomos, que te invito a conseguir, que te invito a leer